Hola, buenas noches. Bienvenidos a este espacio el día de hoy 26 de octubre. Nuestro espacio de impacto de nuestra Iglesia Cristiana R&V, Misión Internacional en la ciudad de Bogotá. Le damos una bienvenida a todas las personas que se van conectando a este momento en vivo. Vamos saludando a las personas que vamos viendo conectadas. Mi esposo, bienvenido, buenas noches. Carmenza, bienvenida, bendiciones en este espacio. ¿Quién más vamos viendo? Omaira, bendiciones, bienvenida. Bueno, bendiciones a las personas que vemos aquí conectadas, a Nelly, bendiciones, a Marcela, bendiciones, bienvenidos a este espacio. Hoy con nuestro tema del mes, encontraste la iglesia perfecta, basados en el libro de Mateo, versículo 16, capítulo 16, perdón, versículo 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no lo conquistará. Y hemos venido estudiando y viendo en nuestros espacios cómo esa roca es finalmente Jesucristo en nuestra vida. Y esa iglesia somos nosotros, que se edifica a través de ese fundamento que tenemos, que es Jesucristo. Por eso el tema que tenemos en este impacto es mi fundamento. ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Qué hace parte de nuestra vida? Y sobre qué está creada nuestra iglesia, que es nuestra propia vida. Y sabemos que esa roca fuerte, ese fundamento para nosotros está puesto en Jesucristo. Y la pregunta es si encontramos de esa iglesia perfecta, que es nuestro tema del mes, que está en nosotros, es poderla relacionar a esa iglesia verdadera. Entonces, ¿esa iglesia perfecta es la iglesia verdadera? ¿Cómo puedo encontrar esa iglesia que es la perfección y esa roca que viene de Jesucristo? Si edifico mi iglesia, que es mi vida, y cómo edifico de manera correcta y verdadera esa iglesia. Y recordamos que desde el momento en que la Biblia viene a nuestra vida e históricamente se escribe la Biblia, es un espacio o es un escrito que nos permite estudiar la vida de Dios y la vida de Jesús. Y ese espacio y esa Biblia nos permite edificar nuestra vida con el conocimiento que tenemos a través de esa lectura y lo que el Señor ha puesto a través de los escritos que nos deja para tener esos momentos de poder solucionar o poder formar nuestra vida como tal. Y esa interpretación solamente la podemos tener a través del Espíritu Santo. Y esas escrituras que se mantienen a través de la Biblia nos permiten poder lograr esa edificación que necesitamos y poder estudiar a esa roca que es Jesucristo. Pero cuando decidimos encontrar esa iglesia verdadera para edificar nuestra propia iglesia, a veces pensamos en ese templo físico, en ese espacio físico. Yo edifico mi iglesia a través de la lectura de la palabra, pero también si yo asisto a una congregación y en ese espacio físico que es la iglesia, ¿qué van a traer para mí? ¿Y cómo identificar esa iglesia verdadera, esa iglesia perfecta? Entonces empezamos a mirar cómo qué vemos en ese lugar, qué escuchamos en ese lugar, qué aprendemos en ese lugar. Cómo ese lugar y lo que ese fundamento tiene, el fundamento que existe en ese lugar, me permite edificar mi iglesia.
Y lo vemos, y la respuesta correcta que vemos ahí es si la respuesta está en la roca que es su fundamento, que es Jesucristo. Ahí está esa respuesta. Entonces, esa iglesia verdadera a la que podemos encontrar. Y en la parte histórica, en el tema cristiano, hablemos sobre iglesias del cristianismo. Y hay 4 fundamentos, hablando de aspectos históricos, que basan su vida y enseñanza en Jesús. Y me permito contarles que, por ejemplo, en esa investigación sobre esas 4 ramas principales del cristianismo, encontramos, por ejemplo, el protestantismo, que nace con Martín Lutero aproximadamente en el siglo XVI, y que reconocen a Cristo como líder de la iglesia. Y identifican a la Biblia como el único texto de enseñanza de Dios. El otro iglesia de la rama del cristianismo está la iglesia ortodoxa. Y se separa más o menos de la iglesia católica en el siglo XI. Y cada unidad está ordenada por un obispo. Y tiene diferencias a lo que la iglesia romana en ese momento crea para la iglesia, para el cristianismo. Y por eso se llama ortodoxa. Viene del significado de creencia recta. Por ejemplo, hay diáconos que se forman en esta iglesia y que se casan con mujeres que tienen buena reputación. Entonces se forman, sirven a la iglesia, pero pues pueden tener un matrimonio. La iglesia católica, que es la formada por la iglesia católica apostólica romana en Europa Occidental, que tenemos el centro que se encuentra en el Vaticano y está liderada por el Papa, y que es su autoridad suprema. Y la otra iglesia es la iglesia anglicana, que está principalmente en Inglaterra y en algunas partes de Estados Unidos, y son 40 provincias autónomas que se encuentran en comunicación con el arzobispo de Canterbury. Y se considera una iglesia católica que no tiene como líder el Papa, y se considera iglesia protestante que no tiene como líder a Martín Lutero. Entonces es una combinación entre las dos iglesias, pero pues su líder es el arzobispo de Canterbury. ¿Y para qué conocemos esos fundamentos de la iglesia cristiana, sabiendo que la vida y enseñanza que da estas ramas del cristianismo se basan en Jesús? Es porque sabemos que su fundamento se da en la vida y enseñanza, y su estructura se basa en Jesús. Pero ¿para qué saber? Para saber cuál es su estructura y qué ellos traen a mi vida en la enseñanza que dan como iglesia. Sabiendo que si fundamentan mi vida, si yo asisto a esa iglesia, ¿qué fundamentan en mi vida? Y aquí debemos reconocer que el fundamento principal es Jesucristo. Y si lo basamos en la palabra, que era lo que mencionaba al principio, esa Biblia que nos deja para poder entender y tener una capacidad fuerte, una capacidad segura de lo que nosotros debemos aprender y poder identificar a dónde estoy yendo. En esa congregación a la que yo asisto, o en ese sitio donde yo defino estar. Y si yo asisto a esa iglesia, ¿qué trae para mi vida esa iglesia? A mi iglesia personal. Y aquí debemos recordar lo que decía Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 10. Y aquí dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará
la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Y Pablo refuerza lo que en este mensaje quiero transmitirles. El fundamento está en Jesucristo. El templo que somos nosotros, esa iglesia perfecta que somos nosotros, esa iglesia verdadera que somos nosotros, se edifica a través de Jesucristo. Pero si tomamos esa decisión de asistir a una congregación, ¿qué vemos en la congregación? En ese templo físico, ¿qué aprendemos en ese templo físico? Si en el templo vemos que esa edificación que permiten, su fundamento está escrito, la respuesta está ahí. Y esa respuesta es que trae para mi vida lo que los hermanos hablan, lo que el pastor menciona, lo que enseñan de palabra, lo que predican. Y si la respuesta está basada en la Biblia, es ahí. Y si el amor de Dios y el amor que profesan en ese lugar se siente en nuestro corazón y el Espíritu nos muestra esa tranquilidad y esa seguridad que trae solo Jesucristo, es ahí. Porque la respuesta no es buscar por buscar un lugar físico si mi templo no está edificado a través de la palabra para identificar si ese cimiento y ese fundamento que ahí están predicando es el correcto. Como hacen una similitud como los arqueólogos reedifican o reestructuran un edificio cuando lo encuentran y lo basan en los cimientos. Ellos vuelven a reestructurar un edificio cuando ven los cimientos. Lo mismo se reestructura en nuestra vida cuando vemos los cimientos de la iglesia. Y si vemos que esos cimientos están fundamentados, como lo menciona Pablo en la carta a los Corintios y en todas las cartas a sus iglesias, si el fundamento está en Jesucristo, ahí es la respuesta. Ahí está. Y es nuestro fundamento también. Es mi fundamento, es tu fundamento. Y esa edificación, como lo menciona, está en una roca que es Jesús y que no está en arena. Es inamovible, es segura, es completa. Pero siempre buscando que esa respuesta se encuentre a través de la palabra. Y enfocamos la verdadera fe en aquello que no podemos ver, pero que estamos seguros que va a suceder. Y en esas iglesias donde nosotros nos congregamos y donde sentimos esa tranquilidad y esa respuesta de cimientos y de fundamentos, la vemos si la fe se pone en el Señor. Porque la fe no está en un lugar físico, en el que da la palabra dice seguro, así va a ser. No, el Señor da la respuesta en fe. Donde entendemos que el perdón no lo trae un hombre, sino esa relación estrecha que tenemos con el Señor, esa oración que podemos lograr en ese lugar, en ese templo propio, en ese templo físico. Y no lo da, y donde el perdón no lo da ese obispo, ese papa, ese pastor, lo da el Señor a través de su palabra, a través de esa relación y esa oración. Ahí donde enseñan que no es el hombre, sino el Señor, y esa comunión constante con Él logra el perdón, ahí es la respuesta. Donde aprendemos a identificar cómo hacer parte del cuerpo de Cristo. Donde podemos ser cabeza y no cola, donde podemos identificar que podemos servir al Señor con todos los dones que hemos aprendido a través de la palabra y que en ese lugar yo puedo
servir al Señor en esa congregación física, ahí es. Ese es el templo que edifica mi vida. Es el fundamento que enseña Jesucristo, el servicio que Él enseña para nosotros. Esa parte del cuerpo de Cristo que me permite ejercer mi don y servir al Señor. Donde vemos el amor de unos a otros y reforzamos el cumplimiento de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Donde no es una lectura a los 10 mandamientos, sino es una vivencia a los 10 mandamientos. Es el sentir, y donde vemos que es el ejemplo que podemos vivir a través de los que están en la congregación y que hacen que yo lo sienta en mi vida. Ahí está la respuesta, porque viene del fundamento de Jesucristo. Donde vemos que hay sujeción desde el pastor, desde los que le sirven al Señor, los que le sirven en la congregación, y es una sujeción a Dios y a la vivencia del fundamento que trae Jesucristo. Ahí está la respuesta, ahí es. Esa es la congregación perfecta y verdadera, donde el ejemplo lo vemos a través de las personas que nos lideran, que son líderes porque nos enseñan a vivir, que son líderes porque nos enseñan a edificar nuestro templo, que son líderes porque se sujetan al Señor, que son líderes porque edifican también nuestra iglesia, y porque esa respuesta de sujeción la vemos en todos los sentidos, y edifica y logra edificar nuestra iglesia y esta iglesia donde estamos asistiendo. Ahí está la respuesta. Donde vemos que la enseñanza no la trae una fundación como en la iglesia protestante de Martín Lutero, o donde la palabra no la trae un papa o un obispo que la escribió, sino que su enseñanza y su prédica la trae lo que la Biblia ha puesto, lo que la Biblia nos enseña a través de la vida que tuvo Jesucristo, de lo que el Señor nos ha permitido vivir, entender y aprender. Ahí es la respuesta. Donde los ejemplos vivenciales no los trae un fundador, no lo trae un filósofo, sino lo trae el creador de nuestras vidas. Donde el fundamento que trae esas palabras la tiene Jesucristo. Y no es un escrito hecho por hombre, es un escrito hecho por un Dios que nos forma y que nos da ejemplo de vida. Ahí es la respuesta. Y entonces entendemos que este tema del mes, donde encontrar esa perfecta iglesia, es donde encontramos esa verdadera iglesia. La respuesta la trae el fundamento, nuestro fundamento, que debe ser Jesucristo. El fundamento es esa roca, es donde yo edifico mi vida, la roca. Esa fuerza, esa fortaleza, esa seguridad que solo la trae Jesucristo. Donde yo puedo tener discernimiento, donde puedo tener conocimiento a través de la palabra. Y esa palabra está hecha por Jesucristo. Y donde vemos que esos cimientos, cuando decidimos asistir a una iglesia física, porque entendemos que nuestra iglesia está edificada y debemos edificar la iglesia de los demás, y debemos asistir a una congregación física y un templo físico, cuando entendemos que las respuestas están fundamentadas en Cristo, ahí es el lugar y es la respuesta. Porque no es un hombre la respuesta, porque es Jesucristo la respuesta. Entonces, cuando decidimos o tenemos dudas de a dónde debo ir, a dónde debo acudir, a dónde me van a enseñar, puedo entender, puedo comprender, primero debemos edificar nuestra iglesia. Y
que es nuestro templo propio. Y lo edificamos a través de la palabra para poder entender lo que en ese templo y en esa iglesia me dan a enseñar. Y edifico mi vida y puedo edificar la de los demás. ¿Cómo encontrar esa iglesia perfecta? La encuentro en mí, la encuentras en ti. En el fundamento que logramos a través de Jesucristo. Por eso esta noche quiero invitarlos a abrir ese corazón y abrir esa decisión de nuestras vidas para edificar nuestro templo y poder tomar esa decisión de entender a qué iglesia debo asistir físicamente. Porque donde están dos o más, ahí está el Señor. Y esa decisión solo la tomamos nosotros, no la toma un obispo, no la toma un pastor, no la toma un papa, no la toma Martín Lutero, no la toma las ramas del cristianismo, la iglesia, si es grande, si es pequeña, las toma tú y la tomo yo. Porque edificamos nuestra vida fundamentados en Cristo. Así que quiero dedicar este espacio para anhelar esa presencia del Señor en nuestra vida, para que edifique nuestra vida y las personas que se conectan en este espacio de impacto abran ese corazón y podamos fortalecer y fundamentar nuestra vida de manera correcta para estar ahí en esa congregación correcta, en esa iglesia correcta, porque edificamos nuestra iglesia. Entonces así le queremos entregar al Señor toda nuestra vida, todo nuestro corazón, para que sea Él formando nuestra vida, para que sea Él formando nuestro templo y nuestra iglesia espiritual, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestras decisiones, nuestros pensamientos, para que sea el Señor formando y creando esa necesidad de estudiar, de hablar más con Él, de generar una estrecha relación a través de la oración y del estudio de la palabra, para que edifiquemos nuestra vida y podamos edificar la de los demás, para que podamos entender qué parte del cuerpo de Cristo somos, para que podamos vivir la vida con amor por los demás, para que seamos ejemplo, para que podamos seguir el ejemplo del Señor a través de la palabra, que podamos vivir todos los días seguros de que el Señor está formando cada parte de nuestro corazón, que está edificando nuestra vida para que seamos respuestas a muchas dificultades que podemos conocer, para que obtengamos la respuesta a esos momentos en el que necesitamos esa palabra correcta, ese momento correcto que solo logramos a través del fundamento de Jesucristo, para que cuando participemos en esa congregación y podamos estar en esa iglesia, podamos estar en la presencia del Señor. Hoy te invito e invito a todas las personas, Señor, que en este momento están conectadas, para que tú seas obrando en sus vidas, para que obres en mi vida, para que podamos entender que la respuesta está en el fundamento de Jesucristo y que todo está hecho a través de ti. Hoy entregamos este momento y entregamos todo nuestro corazón a ti, a nuestro fundamento, Señor. Hoy te damos gracias por este día y entregamos este momento de oración. Amén. Hoy quiero invitarte a que podamos entender que el fundamento y la respuesta se logra en Jesucristo. Y que la invitación es edificar nuestro templo para que podamos asistir a esa congregación donde vemos seguros que en esta iglesia que estamos teniendo en este espacio es fundamentada en Jesucristo. Y que la prédica, y que la enseñanza, y que el ejemplo, y que la sujeción, todo se basa en Jesucristo. Así que quiero darte un abrazo. Gracias por estar en este espacio, mandarte bendiciones,
y que logremos fundamentar y formar todos los días ese templo que el Señor quiere en perfección, para que nada lo destruya. Te mando un abrazo, bendiciones, adiós.